Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a hablar acerca de los análisis de patrones posturales. Los integrantes de mi grupo son Sonia Redondo Sierra Alta, Lizeth Vereda Ramírez, Brigitte Yactayo Martínez, Yomira Tuesta Palma y quien le habla, Ramírez Felipa Carla. Dentro de los temas a considerar vamos a hablar acerca de la postura cifalordótica, la espalda plana, el sway back y la postura militar. Las alteraciones de la postura se van presentando a lo largo de la vida. La postura se determina mediante la coordinación de los diferentes movimientos de los músculos. Asimismo, también sobre la propiocepción y mediante el sentido del equilibrio. La postura se considera con frecuencia más una función estática, se considera algo que está relacionado con el movimiento. Sin embargo, la postura debe considerarse en el contexto de la posición que adopta el cuerpo como preparación al siguiente movimiento. Dentro de los factores que pueden desarrollar una alteración de la postura, en realidad son varios factores los que influyen en la postura. Muchos de ellos pueden generar, acentuar o conducir diferencias de alineación postural. La clasificación para facilitar el análisis postural e identificar las posibles causas de esas alteraciones posturales son factores psicológicos, factores hereditarios, factores físicos y también factores contextuales. Ahora vamos a hablar acerca del primer tema. En este caso vamos a tocar la postura cifalordótica. ¿Qué es la postura cifalordótica? Es la combinación de dos desviaciones de la columna vertebral, como son la cifosis, que es el aumento de la curvatura dorsal de la convexidad posterior normal, y asimismo la lordosis, que es el incremento de la convexidad posterior de la columna lumbar y cervical. ¿Qué es lo que hace esta combinación? Se produce en un alto grado, provocando una curvatura normal considerada como una patología común, lo que produce una mala postura. Ahora hablaremos de las características que presenta un paciente que tiene una postura cifalordótica. En este caso, el paciente va a tener la cabeza ligeramente hacia adelante, la columna cervical se encuentra hiperextendida, las escápulas están en abducción, ¿no? Por lo tanto, hace que la musculatura de la espalda se encuentre separada. También hay posiblemente que pueda haber una debilidad de lo que es el músculo serrato, ¿no? Las articulaciones de los hombros están adelantados, la columna dorsal se encuentra de demasiada flexión, ¿no? Y la columna lumbar se encuentra con la hiperlordosis. En este caso, la cadera, en el paciente con este tipo de postura cifalordótica, la cadera se encuentra, la pelvis se encuentra en anteversión y la articulación de la cadera se encuentra flexionada. La posición de las rodillas, la articulación de las rodillas se encuentra ligeramente en hiperextensión y la articulación del tobillo se encuentra totalmente neutra. Ya, en el caso de los pacientes que presentan postura cifalordótica, los músculos que se encuentran afectados o acortados en este caso, se encuentran músculos acortados y hay músculos que se encuentran elongados. Dentro de los músculos que se encuentran acortados o hiperactivos, encontramos a los extensores del cuello y a los flexores de cadera. Dentro de los flexores de cadera encontramos un grupo de movilizadores globales, como es el tensor de la fascia lata, el recto anterior y el sartorio, ¿no? También se encuentran acortados los extensores del tronco. En lo que es la musculatura lumbar hipertrofiados, pueden estar estos músculos acortados o pueden no estarlo. Ahora, de los músculos elongados o inhibidos, tenemos a los flexores del cuello, a los flexores del tronco, principalmente a los oblicuos abdominales. Los músculos espinales de la región dorsal pueden tener o no tener debilidad, así como los isquiotibiales. Y lo que es los músculos lumbares
pueden estar o no estar elongados. Con lo que respecta al diagnóstico, una radiografía de columna total se puede realizar con un pronóstico de la progresión basándose en indicios de madurez ósea. Ahora, por lo general, la desviación de la columna vertebral empeora o sobre todo en fase de crecimientos, mientras las curvaturas que incluso superan los 50 grados se presenta en la edad adulta y pueden permanecer estables durante muchos años, ¿no? Eso lo dijo Weinstein en 1985. Es importante, ¿no? Establecer un diagnóstico correcto por diversas razones, ya que por un lado, para poder hacer un seguimiento continuo y realizar y diseñar un programa oportuno de fisioterapia adaptado al diagnóstico que tenga el paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de una alteración postural? En este caso, los pacientes que presentan diferentes diagnósticos de alteración de la postura pueden presentar dolor en los hombros, en el cuello y en la espalda, ¿no? También podemos apreciar que hay una desalineación de los huesos y músculos. Asimismo, la alteración en el movimiento de las articulaciones y también se produce un desgaste de la columna vertebral, lo que conlleva también a una disminución de la flexibilidad y la elongación, ¿no? También lo que se produce es una falta de equilibrio y hay un aumento del riesgo de lesiones. Eso es todo. Gracias. Caso clínico. Paciente de 40 años, con semblante serio y compungido, venía encorvado, con postura derrumbada, reflejo de su estado de ánimo. Su relato mostraba desesperación, agobio y bajo de ánimo. Su dolor lumbar había comenzado hace 2 años y lo tenía desde entonces 24 horas al día. Era un dolor constante en cualquier posición, incluso en la cama. Tratamiento. Paso número 1. Reposo relativo. Al principio, deberá suspender todas las actividades, pero no le conviene permanecer mucho tiempo en cama, puesto la zona lumbar debe ejercitarse para recuperar tono, fuerza y flexibilidad. Punto número 2. Frío local al inicio para aliviar el dolor y bajar la inflamación, teniendo en cuenta que en los casos de contractura muscular, el frío podría empeorar el dolor. Es por eso que tiene que seguir las indicaciones del médico. Después de los primeros días, es recomendable aplicar calor seco que refleje la zona. Punto número 3. Analgesia y tratamiento antiinflamatorio. También es posible aplicar pomadas de forma local que penetran en la piel y producen alivio a corto plazo. Punto número 4. Ejercicios de calentamiento y estiramiento para fortalecer la zona lumbar y algo de trabajo aeróbico, sin impacto para volver a coger fondo, siempre bajo la supervisión de un fisioterapeuta para que se evite hacer daño. Punto número 5. Cuidados para prevenir que vuelva a suceder. Evite el sobrepeso. Siéntate correctamente en la silla del trabajo con toda la espalda apoyada. Coloca un cojín en las zonas lumbares para que la zona no esté en el aire. Levántate de la cama poco a poco. Bueno, vamos a continuar con la exposición del síndrome de espalda plana, ¿no? Una postura de síndrome de espalda. Bueno, más que nada esta es la dificultad que puede presentar pues el paciente, ¿no? Al permanecer en una posición bípeda, ¿no? Es decir, en una posición de pie, parado, ¿no? Debido pues a la pérdida de la lordosis fisiológica, ¿no? Lo que genera pues esto una inclinación de la columna dorsal en sentido anterior.
Vemos ahora las características, ¿no? Esto pues se caracteriza por el descenso de la lordosis lumbar, ¿no? Pues hace parte de una alteración postural con disminución de las curvaturas fisiológicas en sí, del raquis, ¿no? Los efectos que manifiestan son con la cifosis dorsal, ¿no? Poco pronunciado, la caja torácica, pues se encuentra desplazada frontalmente, ¿no? Y la parte, pues, inferior del abdomen sobresale. También se describe, pues, la espalda plana con una disminución de la difosis dorsal, de la cifosis dorsal, el aumento de la lordosis lumbar y la caja torácica, pues, estrecha. En la imagen derecho, por ejemplo, podemos apreciar lo que es una persona que intenta erigirse, ¿no? Ponerse en una posición derecha, erigirse, ¿no? Pero no puede, ¿no? Y en el lado izquierdo vemos ahí la postura de la espalda plana, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la postura de este paciente, ¿no? En una posición lateral, ¿no? De acuerdo a la línea diplomada, vamos a decir que la cabeza se encuentra inclinada hacia adelante, la columna cervical está ligeramente en extensión, la articulación del hombro muy ligeramente adelantados, ¿no? La columna dorsal, la parte superior un poco de la flexión y la parte inferior recta. En la columna lumbar, como vemos aquí, el aplanamiento del lumbar y por tanto no está en flexión y recto. La pelvis se encuentra en retroversión, la articulación de la cadera en extensión, la rodilla igual en extensión y la articulación del tobillo en una ligera inflexión plantar, ¿no? Ahora vamos a ver los músculos elongados y atrofiados. Bueno, aquí más que nada están los músculos laterales derechos del tronco, los abductores de la cadera izquierda, tanto glúteo medio posterior, ¿no? Flexor largo del dedo gordo y flexor largo de los dedos del pie derecho y los peroneos laterales, largo y corto de la pierna izquierda, ¿no? Los aductores de cadera derecha, tibial posterior derecho, ¿no? Ahora vamos a ver los músculos acortados e hipertrofiados. Acá tenemos los músculos laterales izquierdos del tronco, abductores de cadera derecha, aductores de cadera izquierda, tibial posterior izquierdo, ¿no? Flexor largo del dedo gordo, flexores de largo del dedo del pie izquierdo, peroneos laterales, largo del corto de la pierna derecha, ¿no? Cuando esto se produce, pues, ¿no? Una elevación y aduce el omóplato, los romboides, ¿qué pasa? Se colocan en una posición, se cortan prácticamente, ¿no? Continuando, vamos a ver las causas, ¿no? Es una enfermedad, pues, degenerativa del disco. Ya con el tiempo los discos se degeneran, ¿no? Y ahí es cuando ya el paciente ya no puede erguirse, adopta una postura como la postura plana que ya se explicó, ¿no? De espalda plana, ¿no? Las fracturas por compresión vertebral, ¿no? Hay un colapso de las vértebras debido a la osteoporosis, que es muy común, ¿no? La espondilitis anquilosante, ¿no? Que es una enfermedad crónica, pues esta afecta a la columna, ¿no? Perdiendo pues lo que es la lordosis normal de esta, ¿no? El síndrome post-laminectomía, bueno, pues estos son tratados para descomprimir el nervio espinal, ¿no? Puede producir una pérdida más que nada de la lordosis e inestabilidad también. Gracias. Muy bien, en esta oportunidad explicaré acerca del squat back, que también es conocida como la postura de escalador. Ahora, es la combinación de dos síndromes cruzados, y un síndrome cruzado sucede cuando unos músculos permanecen tensos y tirantes mientras sus antagonistas están inhibidos y débiles. Por otro lado, también tenemos los músculos tónicos y posturales y fásicos, ¿no? Porque según su acción y comportamiento, los grupos musculares suelen dividirse en los músculos tónicos posturales, que son los encargados de la estabilización, que están formados por fibras musculares rojas y que da una contracción lenta. Su activación sucede de forma inconsciente durante la bipedestación. Y si hay alguna correcta alineación de los segmentos corporales, se activan al mínimo indispensablemente.
Ahora, la musculatura fásica está formada en mayor proporción por fibras rápidas, que se suele activar de manera voluntaria con una función dinámica, y es crear movimiento. Ahora, como respuestas a actividades mantenidas en el tiempo, veremos que la musculatura tónica tiende a cortarse, pero en el caso de la fásica, al contrario, irá de hacia laxitud o hipotonía. Tener como hincapié que esto creará un patrón alterado, quiere decir que reclutamiento que tenderá a movilizar grupos musculares sinergistas y estabilizadores, que no deberían ser partícipes en ciertos momentos, ¿sí? Eso va a crear. A lo largo también del cuerpo, su disposición responde al principio de inhibición recíproca y es decir, que actuando como antagonistas entre sí, por lo tanto, un músculo tónico permanentemente acortado y tenso acabará inhibiendo la actividad de su antagonista. Y no solamente mecánicamente, sino también limitando su movilidad del paciente y también la manera neural, ¿sí? Un músculo tónico acortado y tenso inhibirá la actividad de su antagonista a nivel mecánico y neural. Tener eso como hincapié, así como lo mencionaba hace un momento. Ahora, por ejemplo, dar un ejemplo acerca del psoas ilíaco. Si un psoas ilíaco está cortado, ¿qué va a acabar? Va a acabar reprimiendo la función y su actividad del glúteo mayor. ¿Y el cuerpo qué va a necesitar? Va a necesitar recurrir a músculos sinergistas como los peroneos, los isquiotibiales y estabilizadores como son los erectores de la columna, ¿no? Entonces, por eso el camino no es simplemente fortalecer el músculo débil, sino la solución es pasar por relajar y alargar el músculo del paciente. Como le decía, es la combinación de ambos síndromes, la postura del escalador, la postura de gorila o la de Swayback. En esta, la pelvis permanece adelantada, como podemos ver en las imágenes que tenemos como foto referencia. La pelvis permanece adelantada, la parte alta de la espalda retrasada y la cabeza también adelantada. Ahí sí vamos a poder nosotros hacer un conocimiento de cómo se vería un paciente que viene con una postura de escalador, para poder nosotros tener esas banderas rojas y poder diferenciar en un paciente. ¿Qué más va a tener un paciente? También va a tener lo que es las rodillas permanecen hiperextendidas y hay una ligera dorsiflexión del tobillo. El cuerpo va a crear también alteraciones buscando un nuevo equilibrio. Como resultado, las modificaciones generadas por los desequilibrios musculares, ¿ya? Los estudios realizados indican que la espalda de un escalador se relaciona proporcionalmente con el nivel de escalada. Quiere decir que la intensidad de los entrenamientos y el tiempo dedicado a su práctica, los resultados encontraron una musculatura pectoral tensa al 85% los que padecen de una postura escaladora. Entonces, esto es que el 85% de su cuerpo de un paciente con postura escaladora tiene tenso. Entonces, esos son como resultados. Y otros estudios que también se han realizado, que los escaladores de distintos niveles como recreativos, profesionales, ¿no? Los resultados también muestran que la práctica de la escala produce adaptaciones posturales en un futuro. Ahora, vamos a ver algunos estiramientos de la postura de un escalador, cómo podríamos evitar que esto pueda ir avanzando, como por ejemplo, los pacientes podrían hacer un estiramiento del trapecio superior, como vemos en la imagen, un estiramiento en esternocleidomastoideo. También vamos a poder visualizar los estiramientos en el dorsal ancho, estiramientos para el pectoral mayor y del deltoides anterior. También estiramiento en el músculo erector de la columna. Mira cómo vemos a la paciente que está haciendo. También en el recto anterior abdominal, porque tendremos en cuenta siempre que el 85% del cuerpo del paciente va a estar tenso. Entonces tenemos que liberar bastante dolor en casi toda la parte del cuerpo. Mire, va a haber también estiramientos en el psoas ilíaco y el ipsoas.
Entonces, tendríamos que hacer bastantes estiramientos. Por aquí también vemos el estiramiento del cuadrado lumbar, el estiramiento para el recto anterior del cuádriceps. Miren, tantos estiramientos. Y al finalizar veremos todas estas imágenes que es tan fundamental para poder evitar una postura de swipe back, conocida también como postura de escalador. Entonces, esto es necesario para poder tener conocimiento y prevenir ello y tener nuestro 85% del cuerpo tensado. Eso sería todo. Muchas gracias. Postura militar, como también es conocida como la postura lordótica. La lordosis es una curvatura normal que posee tanto la región cervical como la zona lumbar de la columna vertebral. Para que estas curvas puedan considerarse normales, es necesario que las zonas cumplan con ciertos ángulos y medidas. Y es cuando ocurre un incremento de la curvatura normal que se considera la presencia de una hiperlordosis. En la postura militar, la cabeza se va a encontrar en una posición neutra. La columna cervical va a estar ligeramente anterior, pero la curva normal. La columna dorsal está ligeramente posterior, pero con una curva normal. La columna lumbar se va a encontrar hiperextendida. ¿Qué quiere decir? Va a haber una hiperlordosis. En cuanto a la pelvis, hay una inclinación anterior. En la articulación de la rodilla, una ligera hiperextensión, y en la articulación del tobillo va a haber una ligera flexión plantar. Los músculos que se van a encontrar acortados son los músculos lumbares. Dentro de ellos encontramos al cuadrado lumbar, encontramos al longísimo, a los espinales y los iliocostales. Y entre los flexores de cadera que se van a encontrar cortados, vamos a encontrar el psoas mayor y el ilíaco. Entre los músculos elongados y en cierta parte algunos van a encontrarse atrofiados. Dentro de ellos va a estar los abdominales anteriores, que es el recto abdominal anterior, y los músculos isquiotibiales, que pueden presentar cierta elongación, pero puede estar o no estar atrofiados. Dentro de ese grupo muscular encontramos a lo que es el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral. Ahora vamos a realizar una diferenciación con la línea plomada entre la postura lordótica y lo que es la postura de la espalda arqueada, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, se observan similitudes entre la espalda lordótica y la espalda arqueada, sin realizar un estudio cuidadoso de las diferencias de la alineación emplomada y de la vascularización pélvica. La espalda arqueada puede interpretarse erróneamente como una lordosis, lo cual sería incorrecto. Como podemos ver en imagen, la terapeuta va a realizar una medición en cuanto a la postura militar o también llamada postura lordótica. Dentro de ello va a ubicar los puntos que representan el oblicuo mayor, que presenta una separación de 17.5 centímetros en el individuo con una postura lordótica.